10 de la mañana, 39 minutos, así vamos compartiendo buena música, mate de por medio, con información, entrevistas, ya vamos a ir repasando los temas destacados en esta mañana de viernes. Te acompañamos en Radio Sol 107.9 desde el Hotel Marcín en Laurelia Albatros. Tenemos algo que decir y en este caso vamos a charlar con nuestra consultora psicológica, especialista en crecimiento personal, que tenemos esta sección que tanto nos gusta y la esperamos realmente. ¿Cómo estás, Graciela? Buenos días. Muy buen día, Caro. ¿Cómo están ustedes por ahí? Estamos muy bien, contentos porque tenemos una mañana divina. No sabemos qué va a pasar a la tarde. Bueno, Graciela, vamos a hablar del tema de hoy, que justamente es algo que es tabú y nos cuesta mucho hablar, del sexo. Vamos a tratar el tema de la sexualidad. Perfecto. Es un tema tal cual, tabú, ¿no? Muchos ¿Por qué? Claro, exactamente. Esa pregunta, Carolina, ¿por qué es tabú? Sigue siendo tabú porque, bueno, es una historia también que arrastramos, ¿no? Durante mucho tiempo de esto no se hablaba, esto era conversación para algunas personas, para algunos circuitos, ¿no? Esta sexualidad tan negada, especialmente para el género femenino. Esto también tiene que ver con la anatomía, es decir, hay un montón de cuestiones y de aspectos que trascienden, digamos, la sexualidad, que hacen que algunas cosas hayan sido de alguna manera. Por ejemplo, el tema de que el hombre tenga sus órganos genitales expuestos, le ha resultado como mucho más fácil verlos, hablar de ellos y percibir ciertas sensaciones o situaciones en relación a esto. En cambio, para la mujer, estoy hablando en general, a grandes rasgos en el desarrollo humano, ¿no? Para la mujer, estos órganos genitales internos que no le permitieron tan rápido ser visualizados y comprender un montón de situaciones que la atravesaban biológicamente, como pueden ser los embarazos, los periodos menstruales, es decir, un montón de circunstancias que a lo largo del desarrollo humano la mujer debió ir descubriendo y asesorándose, sin duda, con inclusive los avances de la ciencia. Ahora digo, ¿no? Hablabas de avances. ¿Cuántos avances en tantas cosas que tenemos? Y de repente en este tema nos sigue costando poder hablar abiertamente, ¿no? Es un tema de la sociedad en sí, un tabú, como dijimos al comienzo de la nota. Tal cual. Todo el acervo cultural, toda la historia que se guarda en relación a esto, sigue pesándonos. Negar que aún sigue siendo un tema tabú es negar un aspecto importante. Es decir, lo primero que nos tiene que pasar es aceptar esto, que nos cuesta hablar de nuestra sexualidad. Y que generalmente, fíjate vos, que cuando pensamos en la sexualidad, generalmente nos imaginamos los órganos genitales, y la sexualidad, la verdad que es mucho más que eso. Es algo que se inicia con nosotros en nuestros primeros minutos de vida, por no decirlo anteriormente, porque ya cuando nos designan un nombre, hoy digamos la sexualidad quizás abarca el antes de nacer, ¿no? Con esto de justamente las nuevas tecnologías en donde el sexo del bebé puede ser descubierto con mucha antelación, la designación de un nombre, todo lo que prepara la familia en función de que si es un varón o una niña, todo eso también nos va como, no diría determinando, porque para determinar la sexualidad hace falta la personalidad del individuo, pero sí es un aspecto y un ingrediente que tiene mucha incidencia en ese desarrollo. ¿Y a qué edad se produce el despertar sexual? Mira, generalmente cuando hablamos de la sexualidad representada en función de justamente la función de los órganos sexuales para la obtención del placer, a ver, si hablamos en las etapas de la primera infancia, los niños ya se descubren las zonas erógenas y estas van a formar parte de su sexualidad y las van a ir integrando en la medida de que el entorno, el contexto comprenda, ¿no?, estas etapas por las cuales los niños atraviesan y los niños las puedan integrar sin tanta culpa, ¿no?
Y ahora, hablando del despertar sexual, así propiamente dicho, cuando nosotros decimos están todas las hormonas en revolución, podemos hablar de la adolescencia, de la pubertad, cuando se producen estos cambios físicos y hormonales tan notorios en los jóvenes, y en donde ellos por un lado se alegran, por el otro lado los asusta, por el otro lado los angustia, por el otro lado les da miedo, es decir, hay un montón de instancias que se producen en base a este despertar que juegan un papel preponderante a la hora de tener su primer encuentro, ¿no? Bueno, mira, justamente, hablamos un poco de la culpa, también la vergüenza, el desconocimiento, la falta de información, la responsabilidad que hay que tener, pero también a los padres a veces les cuesta hablar de sexo con sus hijos. Es cierto, Carolina, es muy cierto lo que decís. Algunas veces cuando los niños empiezan a hacer algunas preguntas en relación a esto, las madres empiezan con inclusive algún tipo de vocabulario donde no se entiende bien qué estamos designando, ¿no? Les dan nombres a los órganos genitales de los niños distintos a los que corresponden, en verdad, ¿no? Y los niños van atravesando esas etapas de una manera un poco incierta en algunos casos. Algunas mamás dejan a la imaginación del niño cuanta cosa surja y nunca terminan de cerrar contenido, de ayudar a formar conceptos. Y entonces cuando llegan a la adolescencia, esto se hace como más difícil, porque el bache es grande. Nos cuesta más cuando hablamos menos. Cuando fuimos hablando y creciendo y siguiendo los pasos de un hijo respecto a cómo se va desarrollando, no solamente en su aspecto sexual, sino en su integridad, en todo lo que es su ser. Por supuesto que si bien son temas difíciles de abordar porque tienen que ver con la intimidad, por eso nos cuesta tanto también, a la hora de conversar sobre esto, cuando hemos tenido diálogos previos y cuando nuestro hijo y uno se siente confiado en ese ambiente, de decir, bueno, puedo presentar esto en casa que seguramente algo me van a decir, ¿no? Ahí se hace un poquito más fácil. Bueno, la importancia entonces de hablar con los adolescentes en esta etapa de la sexualidad y también en el colegio, que a veces se dan charlas y talleres, pero creo que uno cuando es chico más que nada lo empieza a hablar con sus amigos, con sus compañeritos que saben menos que nosotros en realidad, ¿no? Si somos chicos en ese caso. Entonces hay toda una desinformación. Hay una desinformación y algunas veces es mucho mayor de la que pensamos, seriamente. Es mucho mayor de la que pensamos. ¿Por qué? Porque cuando alguien va a tener un encuentro sexual con otro o con otros y en realidad no sabe de qué se trata, seguramente está corriendo riesgos personales o está haciendo correr riesgos a otros. Eso es así, ¿sí? Cuando hablamos de un encuentro en la sexualidad en donde el compromiso psíquico y físico están en medio de todo eso, estamos hablando de un riesgo cuando yo desconozco a qué voy, por qué voy, con quién voy. ¿Sí? Entonces, estos no son temas que pueden pasar desapercibidos y hacer de cuenta que, bueno, que nada pasa. Es decir, sigue habiendo una responsabilidad en la casa, en la familia de los padres, donde indicaría que tienen que acompañar, tienen que saber qué le está pasando a su hijo, qué le está pasando a su hija y cómo está empezando a abordar estos caminos. Claro, y hablarlo, hablar del tema con naturalidad y libertad, porque si no se puede perjudicar también la confianza y el aprendizaje de ese adolescente. Sin duda, y no solamente hablar del tema, algunas veces nos pasa, y nos puede pasar, que a los papás y a las mamás nos dejan nuestros hijos sin saber qué decir y sin entender muy bien dónde estamos parados, ofrecer una investigación, ofrecer una consulta con un profesional, acompañar e ir juntos. Mirá, vamos a hacer una visita a la ginecóloga, mirá, vamos a hacer una visita con un médico, a ver que te explique cómo es. Inclusive hay muchas fantasías que se generan alrededor de la adolescencia de lo que es una sexualidad plena, de
las estrategias que hay que desempeñar para tener una buena sexualidad y acerca de los cuidados. Hay muchas fantasías y creencias erróneas que, vuelvo a decir, ponen en riesgo su integridad física y psíquica. Claro, mira, para terminar tal vez con el tema de adolescencia, ¿no? Y el despertar sexual, porque también está el tema del riesgo del embarazo a temprana edad y enfermedades no deseadas. Tal cual, exactamente, esto es uno de los mayores riesgos, pero no son los únicos. Cuando uno se encuentra en una situación en la que terminó participando de un hecho que no quería participar y no sabe bien cómo llegó hasta ahí, también puede formar parte de una instancia traumática que deja su huella y que después, obviamente, uno recibirá sus consecuencias de esto. Entonces, cuanto mejor uno pueda llegar al encuentro sexual con otro, mejor para uno y para el otro. También la responsabilidad en la sexualidad en la vida adulta, ¿no? Ni hablar de esto. Y acá también tenemos falsas creencias. Algunas veces... A ver, recién hablabas de estrategias para la vida sexual plena en la pareja. Me gustaría ampliar un poquito por acá. Sobre esto hay tantos mitos, tantas fantasías creadas, que algunas veces distan mucho de la verdad, de la realidad. Y cuando uno se encuentra en su ámbito con quien ama y de repente suceden algunas cosas y no suceden otras, uno dice, ay, pero estaremos haciendo bien, y se olvidan de quiénes son, de por qué están ahí y de qué para qué se encontraron, ¿no? Me refiero a que, por ejemplo, hoy con los medios de difusión masiva, no digo solamente con lugares donde se informa, sino también con los mensajes que se dan a diario. Por supuesto que los medios de comunicación marcan tendencias y marcan creencias. ¿Cómo cuáles? Y, por ejemplo, bueno, a ver, hoy en día tenemos todos estos códigos y valores de que, bueno, prácticamente los procesos de conocimiento previo en una pareja antes del encuentro en la cama no existen. No hay un vínculo previo. Es decir, los jóvenes es como que tienen muy incorporado esto de que conocen a alguien y bueno, ya está todo bien y seguimos adelante, y generalmente después de un encuentro sexual, cuando a alguien, a alguno de los dos realmente le pasó algo con esa persona y al otro no, quedan grandes vacíos, ¿no? Porque no hay nada construido en el medio, es todo, se consume todo como todo lo que consumimos tan rápidamente que no dejamos tiempo a los procesos. Nos estamos olvidando de las emociones, nos estamos olvidando de nuestro psiquismo y focalizamos nada más que la sexualidad en la obtención de placer. Y ahí nos estamos equivocando. Qué bueno, mira, vamos a dejar el tema acá y lo vamos a retomar el próximo viernes, si te parece, porque ya estamos con el tiempo y me parece que esto está bueno para tratarlo en una columna específico, ya en la vida adulta, ¿no? Esto que está pasando, lo que vos mencionás. Estoy de acuerdo con lo que decís y quizás, bueno, sea un buen espacio el próximo viernes para pensar juntos en estas cuestiones. Para reflexionar, que es la propuesta que hacemos desde este espacio. ¿Querés dejar una dirección de Facebook, un mail? Si hay alguien que quiera hacerte una consulta, que aproveche y nosotros somos el nexo para que se conozcan. Cómo no, Carolina, con mucho gusto. Les dejo mi mail, contagiarsalud@gmail.com, y en Facebook me encuentran como Graciela Taffarelli, FWL, o Movimiento Contagiar Salud. Muchísimas gracias por tu tiempo, que tengas un excelente fin de semana y a disfrutar del día, aunque por allí esté nubladito igualmente, que tengas un buen